Bueno, en el siguiente video voy a tratar de explicarles un poco de lo que es el error y cómo se calcula, cómo se propaga. Sé que hubo muchas dudas y yo recién empiezo a manejar esto, así que ténganme paciencia. Todo lo que es la parte teórica no hay mucho que explicar, porque esto creo que está bastante claro, se puede leer, pero sí sé que después a la hora de aplicarlo empiezan un poco los conflictos. Y quiero centrarme un poco más en eso. Acá tenemos la clasificación de las incertezas, pero esto creo que es relativamente sencillo. Para mí lo importante comienza acá. Cuando nosotros en ciencia hacemos una medición, no es que simplemente uno mide con un cronómetro un tiempo y con eso se queda y ya es satisfactorio. Si fuese así de simple, no podríamos después decir que el saber científico es tan creíble como decimos que es. Se atraviesa, digamos, un proceso. El proceso, digamos, de obtener una medición no es simplemente comparar con el patrón, sino que tiene que ver con esto, ponderar los errores, tener en cuenta un montón de factores que van a ser realmente a la medida. ¿Qué es lo que vamos a obtener al final? Y vamos a terminar obteniendo un intervalo de incerteza, que eso es lo que nos interesa, encontrar un valor representativo y este intervalo. Y la idea de la medición es lograr que este valor representativo esté más cerca de lo esperable, de lo que me puede dictar digamos, lo que es esperable desde el punto de vista teórico me refiero, y que este intervalo sea lo más chico posible. Eso haría que la medición sea lo más confiable. Tanto la medición me refiero al proceso, no únicamente al instrumento. La medición es todo ese proceso. El instrumento tiene que tener cierta calidad y después hay que saber manipularlo y el método que se va a utilizar para medir también es importante para lograr reducir este intervalo. Eh, Tenemos, por ejemplo, para lograr el valor representativo, hay distintos criterios para optar, ¿no? Y esa palabra es clave, criterio. No hay uno solo. Depende de la medición, depende del tipo de estudio que está realizando, se puede optar por un criterio o por otro. Esto que está expresado acá es un criterio para obtener ese valor representativo que vamos a llamar X0. Si fuese, por ejemplo, un volumen, sería B0. Si fuese cualquier otra magnitud, es el nombre de la magnitud acompañada del cero. Es simplemente eso indica. Donde, cuando hablamos de valor medio, estamos hablando de la medición mayor que se logró y la medición menor. Esto en el caso que sea digamos, tener una lista de mediciones, una serie de mediciones. Si fuese una sola, como por ejemplo el caso del rectángulo del ejercicio 1, hay una sola medición de la base y una sola medición de la altura. Por lo tanto, ahí no tengo opción para hacer esto, porque no tengo una medición mayor y una menor. Simplemente tengo un valor representativo y el error que me aporta el instrumento. Ahora, cuando tengo una serie de mediciones, como el ejemplo que vamos a ver a continuación, sí tengo que optar, digamos, por un criterio que me permita hallar ese valor representativo y el error o incerteza absoluta que lo va a acompañar. Porque sabemos que queda correctamente expresada una medición de esta forma que está acá. O sea, voy a tener un valor que va a ser un valor representativo más menos esa incerteza. Ese más menos lo que indica es que el valor representativo es el que está acá, menos más ese valor absoluto. ¿Cómo hallo la incerteza? Fíjense que toma la medida mayor, la medida menor, las resta y lo divide en dos. Esta es, digamos, como la definición de incerteza absoluta. Ahora, si me quiero poner del lado de la seguridad, lo que se hace por lo general es que se le suma el error del instrumento a la medida mayor y se le resta el error del instrumento a la medida menor. ¿Eso para qué? Para correr este corchete para acá, este corchete para allá y agrandar el intervalo de incerteza. Entonces, con el valor medio y con este tipo de cálculo lo que hago es lograr que todas las mediciones estén incluidas. Sabemos que hay otros criterios, como por ejemplo la moda o el promedio. El promedio es el valor más probable voy a obtener, que si lo vemos desde el punto de vista estadístico, es lo que cumple más con la campana de Gauss. Lo que tengo con el valor medio es que tengo a todas las mediciones comprendidas.
Entonces es una cuestión de criterio cuál es el que más que puedo utilizar. La moda por lo general no se utiliza, salvo que en la muestra, por ejemplo, no piensen en 10 mediciones, sino en 100 mediciones. Tengo que optar también por un criterio del 50% de las mediciones de ahí para arriba mínimo. O sea que un valor se repita un 50%, de ahí para arriba, ahí puedo tomar ese valor como representativo. Si no, por lo general se toma el promedio o el valor medio. Acá venía otro de los factores que fue para un disparador de las consultas. ¿Qué es esto de las cifras significativas y el redondeo? Bueno, con los ejemplos va a ser más fácil de explicar. En este caso, para el error, tengo 4 cifras. Pero a mí lo que me conviene es siempre redondear y achicar estos valores. Entonces, si el criterio, vuelva a la palabra, criterio, puedo tomar por criterio 2 cifras significativas, 3, depende de lo que yo busco para la medición. Por lo general se toma para el error una sola cifra significativa. Yo en este caso tengo 4 cifras significativas, que son las cifras que no son 0. Si lo llevo a una sola cifra significativa, fíjense que de repente me aparece un 3. ¿Por qué un 3? Porque redondeé para arriba. Por lo general, para estar del lado de la seguridad, siempre el redondeo va para arriba. Es raro que se opte ir para abajo, porque de esa manera uno se cubre. Lo mismo me pasa en este otro caso, esta sería la forma correcta de expresarlo. Porque después este valor se escribe de esta manera. Y porque tengo que tratar de tener el mismo orden de magnitud. Y en este caso, fíjense que el error es de 3000, quiere decir que yo estos 928, o en este caso los 567, no los puedo medir con este nivel de error. Capaz que en los próximos se entiende un poco mejor. En este caso tengo 2 cifras significativas, los llevo a 1. Entonces, como tengo que tener el mismo orden de magnitud, fíjense que el orden de magnitud acá es la unidad. En este caso acá estábamos hablando de 1000. Acá estamos hablando de la unidad. Entonces tengo que recortar el 0,2, el 0,2 que me agrega al 345 para que esté en el mismo orden de magnitud. Y en el orden de magnitud se ve mejor. Fíjense que acá el error es 0,06 y yo al 43, que acá en realidad no tiene ningún sentido matemático, son 2 ceros, los tengo que agregar igual para llegar precisamente al mismo orden de magnitud. Espero que en ese sentido lo de cifras significativas haya quedado claro. Fíjense que en el error busco un solo número distinto de 0. Ahora vamos al caso del redondeo. El redondeo por lo general, como decía recién, tenemos estos criterios, puedo ir para arriba, puedo ir para abajo, pero se busca por lo general, por la seguridad, ir hacia arriba. Si tengo un valor como 7,58, como en este caso, lo llevo a 7,6. Siempre me voy hacia arriba. ¿Esto de qué depende? De si pasa de 5, en este caso el 8, o si está por debajo de 5. ¿Es correcto redondear hacia abajo? Si por ejemplo el número fuese 7,5, ¿qué hago? ¿Lo llevo a 8? Estadísticamente sí da lo mismo llevarlo a 8 que llevarlo a 7. Me estoy refiriendo a este caso, supongan este valor. ¿Podría redondearlo a una sola cifra? Sí, podría redondearlo tanto a 8 como a 7. Estadísticamente es lo mismo, pero por lo general suele llevárselo a 8 por una cuestión de seguridad. En los ejemplos acá de redondeo y cifras significativas, fíjense que acá dice, para 4 cifras anoto todo esto, pero fíjense que este 8 acá no está, lo que se acabó de hacer fue redondear este 8 hacia arriba. Cuando me voy a 2 cifras, noten cómo termina en un 63, donde acá no está el 3. Termino recortando todo esto y sí o sí me tengo que ir para arriba. Si quisiera una sola cifra significativa, hay que ver si tiene sentido esto. Esto tendría que llevarlo a 70. Siempre me voy para arriba. Uno puede decir, bueno, depende cómo venís midiendo, podría ser 60. Y está más cerca del 60. Pero bueno, insisto con lo que decía recién.
siempre por lo general se redondea primero el error y después de redondear el error se tira al valor representativo el redondeo. Y el recorte en orden de magnitud, que era esto que veíamos para acá, ¿no? Si tengo un error en 0,06, estoy en la centésima, lo que voy a hacer es agregarle estos ceros para llevarlo al mismo orden de magnitud. Pero empiezo trabajando desde el error. Creo que en la parte teórica todo lo demás se puede leer y creo que es entendible. Yo voy más a lo que es aplicable. Igual si alguno tiene duda me puede preguntar. Ahora lo que voy a hacer es explicar mejor este ejercicio y cómo se aplican los criterios.